cuarto panel. Por favor, se les recuerda a todos los asistentes poder cuidar el sonido, que sus micrófonos estén apagados para poder escuchar al panelista correctamente. Después de cada ponencia vamos a pedirles por favor su participación para hacer uso de los iconos, las reacciones, para poder levantar la mano y poder darle pase a sus consultas o preguntas que tengan a los panelistas. Doy pase, por favor, a Paola Alfaro para poder iniciar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy llevaremos a cabo el cuarto panel para recibir aportes al documento Propuesta hacia la reforma del sector forestal peruano. Bueno, mi nombre es Paola Alfaro Mori y creo que algunos ya me conocen. Y hoy me voy a encargar de moderar este encuentro. Y bueno, antes de empezar con él, les explico un poco la dinámica del evento. Como pueden ver en el programa que está en pantalla, iniciaremos con una presentación del documento a cargo del ingeniero Carlos Rincón y posteriormente tendremos la intervención de 4 distinguidos panelistas. Pueden ver ahí la ingeniera Claudia Zúñiga, el ingeniero Guillermo Van Immersel, el señor José Luis Capella y la señora Yolanda Ramírez. Cada uno de ellos va a tener 8 minutos para realizar su exposición y después habrá 2 minutos para 1 o 2 intervenciones breves de los asistentes al evento y alguna réplica del expositor también. Como siempre, al final del evento vamos a abrir nuevamente el espacio para las intervenciones y las preguntas que se hayan podido generar durante las ponencias. Como podrán ver, sobre todo los que nos han acompañado en eventos anteriores, hemos tratado de abrir más espacios para las intervenciones de todos ustedes, porque lo que queremos es justamente recoger sus aportes para enriquecer el documento cada vez más. Por ello, los invito a ser muy participativos el día de hoy, por supuesto dentro de los tiempos que se han previsto en la agenda. Y a lo que sí invoco a los que deseen intervenir es a centrarse en las propuestas de mejora concretas respecto a lo que se presenta en el documento. Y bueno, como siempre, a ser breves para dar oportunidad a más personas para que intervengan. Bueno, sin más que agregar, le doy la palabra en primer lugar al ingeniero Ignacio Lombardi, presidente de la Cámara Nacional Forestal, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Ok, buenas tardes con todos, buenas tardes. Hoy día estamos empezando, dando nuevamente inicio a estos tipos de paneles que hemos decidido, un grupo de profesionales que hemos hecho una propuesta, hemos trabajado una propuesta para hacer la reforma del sector forestal. Para hacer una reforma del sector forestal, ok, tenemos que hablar un poco de ver cómo es la política, queremos poner un horizonte futuro importante hacia adelante, en el cual podamos nosotros empezar a caminar hacia ahí. El grupo decidió de realidad poner lo que se había trabajado a consideración de los diferentes sectores para empezar a tomar las precisiones, las ideas, lo que tenemos que ajustar y lo tenemos que ir adelante, porque lo que queremos sacar es una estructura de consenso en el cual todos empecemos a caminar en esa dirección. En ese sentido, la Cámara decidió participar en la facilitación de todo el evento, que es lo que estamos haciendo, y ahorita yo quiero agradecer a Paola y agradecer a todos ustedes como panelistas y agradecer a todos los que nos están acompañando, invocando de que participemos. O sea, nosotros no es que queremos imponer, sino queremos una apertura, queremos saber qué es lo que queremos y en este caso queremos saber cuál es la problemática fundamental que han tenido las ONG cuando han venido participando en el campo y si eso lo hemos recogido o no adecuadamente en el documento que ha sido pasado. Es un documento que lo venimos mejorando cada 2 semanas de acuerdo a las reuniones que tenemos y todavía nos quedan algunas reuniones para adelante.
Solamente me queda darle la bienvenida a todos ustedes al evento y ya participar como debemos ser. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Lombardi. A continuación, entonces, tenemos la intervención del ingeniero Carlos Rincón, quien expondrá los aspectos principales del documento Propuesta hacia la reforma del sector forestal peruano. El ingeniero Rincón tiene un posgrado en Economía de los Recursos Naturales, tiene más de 45 años de experiencia profesional conduciendo programas de desarrollo rural en consultorías nacionales e internacionales, en evaluación de proyectos de investigación agraria y como docente en la Universidad Nacional de Ucayali y en la Universidad del Pacífico. Tenemos programados 30 minutos para su exposición, ingeniero Rincón, y le avisaré un par de minutos antes para que concluya. Adelante. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Como dijo el ingeniero Lombardi, esta es una propuesta elaborada por un grupo de ingenieros que debido a las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido, hemos ido aportando y construyendo. Bueno, eso es como un ingreso. La siguiente. ¿Aló? John. La siguiente vista, por favor, Sofía. Ya, gracias. Empezando con la propuesta, nosotros hemos hecho un análisis de la situación del sector y dentro de ese análisis, con todos sus problemas, como es la tala ilegal, la informalidad, la poca participación en el PBI y todos esos problemas que venimos sufriendo dentro del sector forestal y cada vez en lugar de crecer nos estamos achicando prácticamente. Entonces estamos llegando a una situación bastante difícil y en ese sentido hemos empezado a hacer la presente propuesta. La presente propuesta consta de 4 visiones que nos conducen hacia una imagen objetivo hacia el año 2050. Entonces, ese es el marco donde hemos ido desarrollando esta propuesta. La siguiente, por favor. Dentro de la propuesta, como dije, son 4 visiones. La primera visión está relacionada todo con el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación. La siguiente. Dentro de esto, nosotros tenemos que empezar a definir qué cosa es o qué abarca el patrimonio forestal nacional, ¿no? Una vez definido este patrimonio, tenemos que hacer la zonificación, se propone que se debe hacer la zonificación, la georreferenciación y termine en registros públicos. La idea de que entre a registros públicos es muy importante porque ya estarían los bienes públicos registrados y por sí solo ya se puede ir defendiendo todo este patrimonio por sí solo. Entonces, esa es una de las ideas fundamentales, llegar hasta registros públicos. La otra, bueno, dentro de esto de registros públicos también, se tiene que ver que cualquier cambio de uso de tierras en estas áreas debe ser penalizado. ¿Sí? Debe ser penalizado y prácticamente sancionado. El otro aspecto es que estos recursos, el acceso a estos recursos naturales para su uso pasen a ser manejados por el Estado. Esto no quiere decir que el Estado va a hacer todas las operaciones de aprovechamiento y manejo de todos estos recursos, ¿no? Dependiendo de las áreas de producción permanente que están destinadas hacia la industria. Estos recursos, esta forma, ahí hemos discutido bastante la forma como el
es a través de una especie de comité que se debe de formar, que puede ser a través de un distrito forestal o de un comité. Ahí deben estar integrados los empresarios o las empresas, debe estar integrado la autoridad local, debe estar también la autoridad forestal. Entonces, dentro de ese comité o distrito forestal, ¿no? Se deben de ver las necesidades de las empresas que van a hacer uso o van a usufructuar los recursos maderables. Entonces, ahí viene la forma, es una propuesta, es una forma, y también se deben de valorar las especies. Hoy en día las especies tienen el mismo valor porque como están dadas en una superficie, o sea, las concesiones están dadas por superficie, el valor de un chihuahuaco en el monte en pie es igual que la de una bolaina, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso debe de cambiar, debe haber una escala de valores en función del precio de mercado de las maderas. Entonces, ahí los derechos forestales deben estar un poco discriminados por esa manera, por esa forma, de esa manera. Eso es en cuanto al el resto de operaciones, como es este comité puede llegar hasta construir los vías principales. Hasta ahí nomás es la función, debe ser. El resto de operaciones ya estaría a cargo de las empresas, ¿no? La extracción, transformación, transporte, todo ese detalle es propio de las empresas. Y no debe haber discriminación, ¿no? En este campo, las empresas pueden ser grandes, pequeñas, chicas, hasta familiares, que puedan ingresar a estos bosques de producción permanente. Esa es más o menos la idea. El otro aspecto es cuando está relacionado a las tierras que ya desboscadas. Las tierras desboscadas deben ser privatizadas, tituladas por los posesionarios que las ocupan. Ya han sido cambiadas de uso, entonces es una forma de formalizar la tenencia de estas áreas. Y eso es muy importante porque una vez que se haya formalizado, haya el título y estén en registros públicos, entonces ya estamos insertando todas estas áreas al sistema financiero. Y en el sistema financiero, con esto ya se puede desarrollar toda una economía en este tipo de tierras. Y en la Amazonía ya tenemos cerca de 10 millones de tierras deforestadas o han cambiado de uso y posesionadas de una forma, algunas abandonadas, otras que continúa la deforestación. Entonces, es una manera de ir controlando la deforestación o ese avance, si es que le damos una solvencia económica a todos los parceleros o los que tienen a su cargo estas tierras que están dentro de estas 10 millones de hectáreas aproximadamente. Eso es en cuanto a esta parte de patrimonio forestal. La siguiente, por favor. Ingeniero, tenemos algunos problemas para escucharlo. No sé si pudiera apagar su cámara, creo que sería mejor para escucharlo más nítido. Ok, ¿está mejor? Sí, está mejor. Gracias. Ok, gracias. La visión 2 se refiere a todo lo que es reforestación y abastecimiento de maderas. En esta visión, a ver la siguiente, por favor. Ya. En esta visión, nosotros lo que tenemos que desarrollar son varios aspectos. Uno es que las plantaciones forestales se hacen en todo el territorio nacional, costa, sierra y selva. Se desarrollan en esos tres ámbitos. Y estas plantaciones pueden ser de dos tipos, ¿no? Una es de tipo de plantaciones con fines comerciales y el otro son ambientales. Dentro de las comerciales,
¿no? Debe haber una serie de condiciones para poder desarrollarla. Tiene que estar, tiene que tener una seguridad jurídica fundamentalmente, porque si no las inversiones son muy sensibles a darse. Y al darse estas inversiones para las plantaciones forestales comerciales, pueden desarrollar toda una economía que sirva para la generación de productos como tableros o celulosa, si se logra, ¿no? Si se logra. Depende de la magnitud que se vaya llegando. Los incentivos para desarrollar estas plantaciones no son distintos a los que pueden haber hecho Chile, Uruguay, Colombia y actualmente Ecuador, que los están haciendo. Y ese es sobre la base de que las instalaciones, la instalación de la plantación, sea reconocida la inversión cuando la plantación cumpla 4 años de instalado y haya logrado su permanencia. Entonces, hay un reconocimiento. En el caso de Chile ha sido de 70% de la inversión es reconocida y el Estado le devuelve al que ha invertido en la plantación. Igual ha pasado en los otros países. No es descubrir la pólvora, sino es seguir el mismo sistema acondicionado a lo que podría ser las características del Perú. Ahora, esa plantación es producción de madera comercial, es madera industrial y son de grandes volúmenes. Nosotros tendríamos que ya ir pensando en achicar esa balanza comercial que tenemos, que nosotros estamos exportando en productos maderables aproximadamente 1.200 millones de dólares, ¿no? Estamos llegando a los 1.200 millones de dólares contra unos menos de 100 millones de dólares de exportaciones. Entonces ahí tenemos un desbalance muy grande y eso podemos ir achicándolo progresivamente a través de la generación de estas plantaciones. Nosotros, en el caso de la selva, en estas 10 millones de hectáreas deforestadas por cambio de uso, ahí hay tres caminos que seguir que me parecen interesantes y fundamentales. Uno es la instalación de plantaciones forestales comerciales, el otro es el manejo de bosques secundarios, y el otro es el desarrollo de todo lo que concierne a la agrosilvicultura o las silvopasturas, ¿no? Son 3 caminos que se pueden desarrollar en esas áreas. Una vez que todo ese ámbito logre estar insertado en el sistema financiero, pero para eso tiene que tener propiedad, ¿no? Una vez insertado en el sistema financiero, ahí se desarrolla una gran economía, se desarrolla una gran actividad industrial, comercial, de transportes y de todo tipo. Y cuando se dice que este reconocimiento del 70% o el 100% para comunidades nativas o campesinas de las inversiones para instalar plantaciones, eso no es un subsidio, esa es una inversión del Estado, porque al generar actividades comerciales, toda una economía, el Estado recupera a través de los ingresos tributarios. Y eso es lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en Uruguay, lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Fundamentalmente, y de repente otros países más. Pero esa es una de los caminos que podríamos ir desarrollando. Y también hay un factor interesante porque una vez que manejemos plantaciones forestales comerciales, manejo de bosques secundarios y zonas de agrosilvicultura o silvopasturas, entonces la presión sobre el bosque natural cada vez será menor, ¿no? Entonces ahí también vemos una ventaja, una situación de mejoría, ¿no? Entonces va por ese lado el tema de las plantaciones forestales. El otro aspecto es en las zonas de costa y sierra,
Ahí también las plantaciones forestales de dos tipos. Unos son comerciales y otros también son ambientales. En las zonas de cuencas altas también se pueden desarrollar plantaciones forestal con fines ambientales para la producción de agua. Y ahí sí se tiene que valorar y se tiene que pagar este servicio a los que están haciendo las plantaciones forestales en las cuencas altas, ¿no? Y hay todo un manejo de cuencas, hay todo un manejo de aguas, y hay todo ese tipo de condiciones que pueden ir mejorando a medida que las plantaciones y las relaciones que existan entre la producción agropecuaria y la forestal por el uso del agua se vayan dando, incluyendo las ciudades o caseríos o viviendas en general, ¿no? También se vayan dando. Entonces, ahí hay un campo muy interesante. En el caso de la costa, hace poco una teoría sobre el uso de aguas servidas o residuales para plantaciones forestales, ¿no? En la zona de Chimbote. Entonces, ahí hay un proyecto que lo está financiando la KfW, y es muy interesante porque en este caso se están usando aguas servidas y lodos secos para el establecimiento de plantación. Es una manera de darle valor y también mejorar mucho los ambientes. Y en general, ¿no? Dadas estas condiciones, se pueden ir desarrollando esta actividad, pero siempre y cuando tengamos presente que las tierras se estén insertadas en el sistema financiero, y otras que se den las condiciones de facilidad. Cuando se dan una concesión para plantaciones no debe tener mucho condicionamiento, generalmente casi nada. ¿Por qué? Porque la inversión privada no se da cuando hay condicionamientos, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de problemas. Ese es por este concepto, ¿no? La siguiente, por favor. Me olvidaba también es que la parte asistencia técnica en la parte agrícola o la parte de agrosilvicultura y silvipasturas tiene que darse. La asistencia técnica es fundamental para ese desarrollo. Y eso lo tiene que dar el Estado o organizaciones similares al Estado, ¿no? Tienen que darse de todas maneras. En la visión 3, en la siguiente, por favor, está relacionado con los servicios ambientales. Acá solamente voy a tocar el tema de valoración, ¿no? La valoración de los ecosistemas, ¿no? Son muy importantes y tienen que ir desarrollándose. El pago por servicios ambientales es un sistema que se debe desarrollar, ¿no? Que se debe valorar. Y el aprovechamiento de productos diferentes de la madera que también están dentro de este rubro de ecosistemas. Entonces, hay aspectos que para que esto se desarrolle, ¿no? Se desarrollen los sistemas y la extracción de productos diferentes de la madera, en ese campo, ¿no? Se debe desarrollar un mercado. Los mercados son muy dinámicos y en el mercado se llega a un equilibrio de las partes que intervienen. Entonces, y en la medida de que este mercado por servicios ecosistémicos y productos diferentes de la madera alcancen valores competitivos, igualmente esto va a crecer y va a competir con la extracción de maderas de los bosques naturales, ¿no? Hay una competencia ahí. Posiblemente los productos diferentes de la madera y los servicios ecosistémicos y el pago por servicios ambientales comiencen a desarrollarse. Entonces, la presión sobre la madera va a bajar, ya que la madera industrial también es otro factor que puede ir frenando las actividades dentro de los bosques naturales, ¿no? Puede ir bajando. Entonces, las maderas de bosques naturales pueden ser de muy alto valor
¿no? Muy bien apreciadas y ya menos intervenidas, ¿no? Los bosques serían menos intervenidos. Entonces, hay todo un conglomerado en el manejo de todos estos recursos forestales que debe de mirarse con claridad y debe fijarse las pautas para que se pueda desarrollar toda esta actividad dentro de ella. Y eso es ir valorando, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a valorar todos estos recursos. ¿No? Eso es por este lado. Yo en esta presentación quería mencionarles antes de empezar justamente que yo solamente voy a tocar algunos puntos que los considero cruciales o los puntos que son, que pueden tener interés en su implementación, desarrollo. El resto de puntos que están ahí como estrategias, podemos conversar sobre cualquier punto dentro de la parte del debate. Muy bien. Okay. La siguiente, por favor. Esta es la cuarta visión. Es la parte de la visión de las leyes y las instituciones. Dentro de esta visión, la siguiente, por favor. Ya. Aquí en esta visión, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando las leyes o los instrumentos jurídicos son demasiado onerosos y demasiado sobrereguladores como la actual, la institucionalidad es débil. Entonces la institucionalidad no se da, no logra disminuir la tala ilegal, no logra disminuir la informalidad, no logra hacer que se desarrolle y haya mayor participación en la economía del país, no logra. Entonces hay una serie de problemas con lo que es cuando las reglas de juego son demasiado onerosas, complicadas, confusas, ¿no? Entonces ese tipo de situación en la que estamos viviendo, y también hay aspectos inciertos, y encima una ley sobrereguladora induce a la informalidad y la corrupción. Entonces hay esos tipos de problemas, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces para eso, ¿no? Para un poco cambiar ese tipo de situación, nosotros estamos planteando leyes más específicas. Entonces se plantea una ley de gestión del patrimonio forestal nacional. Esta ley debe centrarse exclusivamente a proteger, manejar y usar adecuadamente todos los recursos forestales naturales, son los de origen natural. Entonces ahí debe centrarse, ¿no? Exclusivamente. La otra es la ley de plantaciones forestales, que sí es una ley para fomentar las plantaciones, sobre esa base desarrollar toda una economía y toda una industria que pueda, ¿no? Ir desarrollándose y pueda bajar los niveles de importaciones que tenemos. Entonces, hay esos aspectos tienen que darse con las plantaciones forestales, con la ley. La ley tiene que mirar eso y dar grandes facilidades para el desarrollo de las plantaciones forestales con fines comerciales y ambientales. El otro es en la ley actual existe una confusión de conceptos, ¿no? Mucha confusión, en el sentido, por ejemplo, de que hay conceptos que se aplican a bosques naturales, hay conceptos que son de plantaciones y se aplican a bosques naturales. Y también hay conceptos de plantaciones, de bosques naturales que se aplican a plantaciones. Entonces hay una confusión ahí. Por eso es que se tiene que hacer esta discriminación de la ley. Tiene que haber leyes más específicas y mejor estructuradas y orientadas. Y orientadas a los recursos que se van a desarrollar, mantener, ¿no? Y que todo sea del tipo sostenible. El otro es una ley de fauna silvestre. La fauna silvestre
bien la conocemos, sobre todo los de la Amazonía, ¿no? Mayormente, porque la fauna silvestre se da en todas partes, en todo el Perú. Pero tiene que estar regulado. ¿Por qué? Porque la fauna silvestre contribuye mucho a la alimentación rural y en la Amazonía con mayor razón, ¿no? Entonces, ahí pueden haber peligros de sobrecargar, ¿no? A una especie toda la actividad extractiva. Entonces, igualmente hay que regular ese tipo de situaciones. Pero la fauna silvestre está por ese camino. Y en cuanto a la ley, esta es la ley especial para la titulación de tierras. Yo creo que en el Perú lo que se debe tener y desarrollar y hacer muy fuerte es tener una institución que pueda estar dentro del MINAGRI o del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero que sea fuerte, como una especie de... ¿Por qué? Porque la propiedad rural adolece de muchos problemas, ¿no? Y eso de la propiedad rural tiene que regularse, tiene que desarrollarse, y tiene que ayudar a que este ministerio, viceministerio o esta institución debe de ayudar mucho a lo que es la formalización. Y en este caso, al formalizarse, pero debe determinar esa gestión siempre en registros públicos, ¿no? Todo el apoyo que se pueda hacer para la titulación debe terminarse en registros públicos. En el Perú se formó COFOPRI, se formaron, había antes el proyecto especial de titulación de tierras, ese tipo de organismos, pero que fueron cambiando, pequeños, en un sitio, después estuvo el Ministerio de Vivienda, y así, pero no era una institución fuerte, que la que realmente requiere el Perú para formalizar toda la propiedad rural, y así tengamos insertado toda esa propiedad rural en un sistema financiero y desarrollar toda una economía completa. Esa situación debe darse si queremos realmente mejorar bastante y sobre todo eliminar lo que es la pobreza en las zonas rurales. Cuando se den las condiciones de la propiedad rural y esté insertado en el sistema financiero, la pobreza realmente va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya hay una inversión y una mejoría en las parcelas rurales o en los propietarios rurales o en los productores rurales. Entonces, ahí va a haber una economía que se desarrolle interesante y que sea bien llevada. Tiene 2 minutos para concluir, ingeniero. Ya, ok, gracias. Dentro de esto, yo estaba pensando que la forma, cuando uno diseña una legislación o una ley, ¿no? Tiene que tener, si va a estar enfocada hacia el aprovechamiento de algún recurso natural, debe estar enfocada bajo un criterio de desarrollo. Y el desarrollo se basa en 3 grandes aspectos, ¿no? Que uno es el aspecto social, el otro es el aspecto económico y el final es el aspecto ambiental. Entonces, y estos aspectos son transversales entre sí. Entonces, si se llega, ¿no?, a hacer una legislación considerando esas condiciones, estos aspectos y todo, creo que podemos ir mejorando y visualizando mejor nuestras estrategias y llegar al objetivo esperado. Entonces, tenemos que ir desarrollando de esa manera este tipo de instrumentos que nos conduzcan hacia ello. Lo que quería también manifestarles es de que esta es una propuesta, como dijo el ingeniero Lombardi, y esperamos unas opiniones, ¿no?, unos alcances para ir mejorando. Nada es perfecto, todo se puede mejorar, pero esta es la base que hemos ido trabajando y hemos ido preparándola para lograr los fines que esa imagen objetivo
trazado al año 2050. Esa es nuestra idea, ¿no? Hay mucho por decir, hay mucho por conversar, pero estas son las partes interesantes que se pueden ir desarrollando, conversando, analizando y haciendo propuestas activas. Ok, gracias, Paola. Bien, sí. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Rincón, por la excelente presentación. Continuando con nuestro programa, tenemos a continuación las intervenciones de nuestros panelistas. La primera de ellas es la ingeniera Claudia Zúñiga. Ella es especialista del programa Cambio Climático y Bosques de la Organización Civil sin fines de lucro, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Claudia es ingeniera forestal, egresada de la Universidad Nacional Agraria, La Molina. Es especialista en manejo forestal, con conocimiento en prácticas de integración de empresas con comunidades indígenas en el marco de los estándares de certificación forestal y el convenio 169 de la OIT. Tiene experiencia también en silvicultura y cambio de uso del suelo en Loreto, Huánuco, Junín, Ucayali y Madre de Dios. Actualmente brinda asistencia técnica en manejo forestal comunitario y análisis sobre los procedimientos agropecuarios en tierras del Estado con bosques y cómo reducir sus impactos frente al cambio de uso del suelo. Adelante, Claudia, tienes 8 minutos y te aviso cuando falte un minuto para concluir. Sí, muchas gracias. Primero quiero agradecerles en representación de Derecho, Ambiente, Recursos Naturales la invitación y al presente panel, y a la vez felicitar la valiosa iniciativa de promover por parte de este equipo organizador y coautor de la propuesta de la Política Nacional Forestal. Desde DAR promovemos la buena gobernanza tanto en el sector forestal ambiental y también la sostenibilidad y los derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel nacional local. Y bueno, dentro de las temáticas que estamos trabajando, hemos podido identificar solamente algunos aportes a la presente propuesta, ya que hay bastantes estrategias que los coautores han presentado en el transcurso de los paneles. Y bueno, enfocándonos en la visión 1, de las 4 visiones, en la primera visión que proponen los coautores, hemos considerado que es muy importante que se dé la priorización a que se concluyan la zonificación forestal en los ámbitos amazónicos, ya que este es un instrumento y que este sea un instrumento vinculante y se tome en cuenta para definir los diferentes usos y asignar derechos al patrimonio forestal. Asimismo, consideramos que esto debe estar en la agenda de los gobiernos regionales y que los plazos para la ejecución de estas mismas deberían estar alineados a la realidad de estos, ya que hay un poco la limitante en el corto tiempo de la propuesta actual, que es al 2022, si no me equivoco, en la propuesta política. Siguiente, por favor. Dentro de las estrategias propuestas de la consolidación de tenencias de la tierra a nivel nacional de la política, hemos considerado un aporte que se debe priorizar el saneamiento físico-legal en el caso de las titulaciones de las comunidades nativas, comunidades campesinas y de la propiedad privada, porque es muy relevante que se deba subsanar todas las superposiciones de áreas actuales que se han generado por las aprobaciones de planes de manejo sin una adecuada evaluación por parte de los gobiernos regionales. A partir de un estudio, y es lo que estoy mostrando en este cuadro, resumen, DAR hizo un análisis del funcionamiento de los fondos climáticos vigentes y de otras fuentes para el saneamiento físico-legal de comunidades nativas desde el 2011 hasta el 2020. Acá, si visualizan, solamente el 19% hasta diciembre del 2020 han podido cumplir con las metas de titulación de comunidades nativas por parte de estos proyectos, sea con la DCI, con PNUD-DCI, con el MD Sahueto, con el FIP, que es del Climate Investment Funds, del Banco Mundial, con el BID, y lamentablemente la mayoría están en proceso, y como ya señalé,
hemos identificado que durante todo este periodo, si bien existen ya estos proyectos con financiamiento climático y que ha podido ayudar a cortar estas brechas de titulación, pero existen algunas limitaciones para que se siga avanzando este proceso de titulación, que es la superposición de los BPPs, de los bosques permanentes de producción, y consideramos que es la más importante. Si bien es cierto que la normativa ayuda a resolver este tipo de problemas, en la práctica no se está implementando. Entonces, si queremos abordar el tema de la titulación, tenemos que abordar también los conflictos que tienen las comunidades nativas, como es el caso de la superposición que se puedan dar en sus territorios. Y esto también debe ser una voluntad política por los compromisos climáticos internacionales que tenemos, más allá de las normas que se han estado avanzando. Creemos que es un tema de implementación y compromiso. Siguiente, por favor. Bueno, para complementar en el tema de tenencia de tierra, también se propone que se pueda derogar el actual reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Nosotros también estamos de acuerdo, pero aún no está claro qué se estaría planteando respecto a la titulación de las comunidades. O en todo caso, si es que se puede precisar en qué camino se puede impulsar sin menoscabar sobre todo el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios. Es decir, que se busca que la política garantice sus derechos y que se impulse en todo caso una titulación integral. Creo que se busca identificar aquellos bosques comunales con la finalidad de poder articular cualquier programa de asistencia técnica y el financiamiento para apoyar la gestión de sus bosques, ¿no? Continuando con la propuesta de la estrategia de consolidación de tenencia de tierra a nivel nacional de la política, creemos que dentro de la propuesta menciona la conformación de una Comisión Nacional de Titulación de Tierras Originadas en procesos de cambio de uso de la tierra, donde se establecerán normas y procedimientos, ¿no?, correspondientes. En todo caso, se podría describir cuál sería la naturaleza de esta comisión, quiénes lo conformarían y cuáles serían los alcances, ¿no?, de este comité. Y en el caso de la titulación de predios con bosques remanentes, desde nuestra institución, a partir de la actualización de un estudio, hemos estado recomendando que poder hacer esta titulación, pero también debemos de identificar dentro del plano, al momento de titular los bosques remanentes, se puedan establecer las cargas para el mantenimiento de estos mismos. Y así identificamos que estos bosques se puedan articular con otros programas de financiamiento, asistencia técnica, entre otros. Siguiente, por favor. Dentro de la propuesta política hay otra estrategia que menciona sobre la prohibición del cambio de uso del patrimonio forestal nacional, que sería que se declararía esta prohibición de cambio de uso para el 2022. Creemos que es muy buen avance que se pueda llevar a cabo. Durante el proceso de reglamentación de la ley forestal y de fauna silvestre, DARI incidió bastante en que al menos se prohibiera el cambio de uso de suelo en bosques primarios, pero no fue considerado este aporte en la ley vigente, ¿no? Y bueno, por ello consideramos que esta prohibición debería ser clara en las funciones de las instituciones a cargo que puedan monitorear o fiscalizar el cumplimiento de esta prohibición. Claudia, ¿tienes un minuto para concluir? Ok. En la siguiente diapositiva, por favor. Hemos considerado, saludamos la iniciativa de esta propuesta que ejerce un control efectivo de la construcción de carreteras informales debido al impacto que los proyectos de infraestructura puedan generar. Aquí, desde DAR, hemos hecho un estudio sobre el riesgo de deforestación asociado a la infraestructura vial existente y que es proyectada en los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. En este documento se puede describir cómo se puede determinar el riesgo de la deforestación asociada con la infraestructura vial y proyectada en las regiones mencionadas, con el fin de generar información necesaria para una posible propuesta de medida de mitigación a las NSS, contribuciones nacionalmente determinadas. Y bueno, creemos que es una buena estrategia considerarla. En la siguiente, por favor, diapositiva.
Cuando se propone la concientización de la población sobre valores e importancia del patrimonio forestal nacional, se debe considerar el compromiso de las autoridades nacionales que busquen desarrollar programas educativos a través de una comunicación en otras lenguas originarias para poder transmitir este tipo de concientización, ¿no?, a diferentes regiones. La siguiente, por favor, para poder terminar. Asimismo, mencionan en la visión 3, específicamente sobre la valorización de los servicios ecosistémicos, dentro de la ley vigente 30215, que hay una ley de mecanismos de retribución por sistemas ecosistémicos, se crea un registro único de mecanismos de retribución por sistemas ecosistémicos, el cual ya es gestionado por el Ministerio del Ambiente, con la finalidad de validar los mecanismos de retribución. En esta propuesta, ustedes hacen referencia al RENAMI, que es un registro solo de medidas de mitigación y fijación de carbono. En ese sentido, nuestra duda era, ¿cuál sería lo adicional o cuál es la naturaleza de este registro que ustedes están proponiendo? Y finalmente, en la siguiente última diapositiva, creemos muy importante para generar o promover la buena gobernanza en el sector forestal es clave la incorporación de la línea de transparencia, debido a que a medida que la información sea más transparente, el tema de la corrupción disminuiría y esto ayudaría a tener suficientes elementos para mejorar la gestión, tener un mayor control eficaz de corrupción en el sector forestal. Parte de lo que venimos trabajando es también apoyar las autoridades con competencia forestal a la implementación de sus portales de transparencia forestal. El trabajo más reciente es con Madre de Dios, el gobierno regional de Madre de Dios, porque esta implementación de herramientas promueve la ejecución de varias acciones de control, prevención, promoción de manejo sostenible e integral de los recursos naturales a través de algunas tecnologías de información y comunicación. En ese sentido, podemos promover tanto mantener informado a las autoridades, a los investigadores y a la sociedad civil organizada para tomar decisiones de los recursos de los bosques. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. A continuación, podemos abrir los micrófonos para que los asistentes al evento puedan hacer alguna pregunta o brindar alguna opinión sobre la exposición. Y lo que sí les agradecería mucho es que lo hagan de forma breve y concisa, porque según el programa tenemos solamente 2 minutos para este espacio. Pueden levantar la mano para poderles dar la palabra. Sí, adelante, Teddy Pacheco. Sí, buenas tardes a todos. Teddy Pacheco desde Iquitos. Yo tengo dos inquietudes. Uno es sobre la última, el primer panelista. Ella con mucha ahínco, con mucha precisión, habla sobre las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, básicamente de sierra, ¿no? Pero el territorio amazónico no está solamente poblado por comunidades indígenas, también están las comunidades ribereñas o bosquecinos, otro tipo de personas que están. Sobre ellos no se dice absolutamente nada. Yo creo que sería prudente mencionar también la titulación, o como querramos llamar este aspecto, ¿no? Para ser coherentes, para ser equitativos y para ser transparentes también. Muy bien. Y para el ingeniero Rincón es el siguiente, ¿no? Con mucho atino se menciona el Ministerio de Recursos Naturales Renovables, que es una excelente idea. Pero habría que cambiar el tenor, ¿no? Porque tenemos un Ministerio del Ambiente que solamente funciona en Lima, tenemos el Ministerio de la Producción, tenemos el Ministerio de Agricultura. ¿Cuál va a ser el escenario en un supuesto Ministerio de Recursos Naturales Renovables? ¿Va a ser una oficina centralizada solamente en Lima o va a ser realmente una descentralización? Porque el recurso no se puede manejar a la distancia. Gracias. Muy bien, gracias. No sé si Claudia o el ingeniero Rincón quieren hacer alguna aclaración, dar alguna respuesta. Bueno, sobre la pregunta del señor Teddy Pacheco, ¿no? Con relación a lo que es el
fraccionamiento que sufrimos dentro de la administración pública, las instituciones que son forestales en general. Entonces la idea era centralizarlas, ¿no? Centralizarlas, puede ser en un viceministerio o en un ministerio de recursos naturales. Al hablar de un ministerio de recursos naturales, estaríamos involucrando también a la pesquería, ¿no? Al que ahora es un viceministerio, que está dentro del Ministerio de la Producción. Pero la idea es que no crear prácticamente un ministerio o una institución muy grande, ¿no? Es crearla para centralizar toda la gestión forestal en ese viceministerio. Nosotros estamos en un proceso de regionalización en el país. Eso es irreversible, o sea que ese proceso tiene que darse y tiene que desarrollarse poco a poco, y cada región va a tomar en sí sus atribuciones y sus competencias. Y cada región debe tener las facultades de funcionamiento propias como para tener también su autoridad forestal, su oficina forestal, su región forestal. Al final, la autoridad forestal, por ejemplo, que tenemos actualmente, brilla por su ausencia en las zonas rurales, ¿no? No existe prácticamente. Yo no he visto, por ejemplo, que una autoridad forestal vaya a una región y vea que un funcionario aplica mal la legislación. No hay una tendencia de capacitación, no hay una tendencia hacia mejorar las condiciones de la administración forestal en las regiones. Entonces, ahí hay un problema. Pero cada región debe comenzar a tomar también lo suyo y a coordinar los aspectos regionales, forestales, que les compete. Porque también hay una ley de regionalización que les dice, ¿no?, que los recursos naturales forestales, y hasta lo dice taxativamente, ¿no?, son de administración de las regiones. Entonces creo que por ese lado tiene que darse esa figura. Gracias. Okay. Muchísimas gracias, Claudio. ¿Tienes algo que agregar? Muy breve, sí, por favor. Sí, de acuerdo con el participante, definitivamente lo que se debe priorizar es el saneamiento y la titulación de todo tipo de comunidades, campesinas, propiedad privada, todos. Okay, gracias. Muchísimas gracias. Seguidamente, entonces, tenemos la intervención del ingeniero Guillermo Van Immersel. Él es el presidente y fundador de Pachamama Raimi. Tiene más de 30 años de experiencia en proyectos de desarrollo rural, erradicación de la pobreza, mejoramiento de la seguridad alimentaria y construcción de infraestructura en África, Asia, pero sobre todo en América Latina, en Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador y Chile. También en proyectos de la Unión Europea diseñó e implementó innovaciones en desarrollo rural, reducción de la pobreza y seguridad alimentaria, incluyendo la metodología de gestión y generación de conocimientos campesinos, conocida como Sistema de Capacitación Participativa Pachamama Raimi. Este sistema de capacitación es el más efectivo de la Unión Europea, que la Unión Europea emplea en América Latina. Adelante, ingeniero, tiene 8 minutos y le aviso cuando falte 1 minuto para concluir. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por la invitación para participar en esto y felicitar por esta iniciativa para estudiar este tema y proponer cosas novedosas. Siguiente, por favor. Sí, Pachamama Raimi tiene una experiencia de 14 años como ONG. Hemos trabajado, estamos trabajando en Perú, en Tanzania y hemos trabajado en Nepal, en Perú con 17,000 y tantas familias. Siguiente, por favor. Hemos trabajado en todos los distritos que aquí están viendo, 46 en total, 285 comunidades, 17.500 familias y, bueno, 96.000 personas, más o menos. Siguiente. Hacemos inversión, pero en el gráfico a la derecha están viendo que la inversión que hace Pachamama Raimi es relativamente pequeña, ¿no? Y va a motivación y aprendizaje sobre todo. La inversión fuerte lo hacen las propias familias, que es
la barra al lado derecha, y como pueden ver, la forestación y la vivienda llevan la mayor parte, y eso es inversión a largo plazo, ¿no? También la municipalidad aporta un poquito, ya, pero el que menos aporta es Pachamama-Raimi. Lo que aportamos a todo esto es expresado por familia, $1,000 en 3 años y medio, ¿no? Y en este tiempo cada familia produce más o menos en promedio 3,000 árboles, los planta así como estamos viendo en la foto, 3,000 árboles por $1,000, es decir, 3 árboles por $1. Siguiente, por favor. Pachamama-Raimi no solo es forestación, aunque de repente ahí viendo el dibujo del presente y futuro pueden creer eso, pero eso es el sueño. Además, ustedes ven que esta familia está pensando en construir una casa, un poco difícilmente distinguible tal vez, son sus galpones de cuyes que están al lado derecho de la casa. Siguiente. Aquí está uno de estos galpones de cuyes. La visión que tenemos del desarrollo en las comunidades, que incluye evidentemente forestación, ¿no? Pero es una visión completa de desarrollo humano. Siguiente. Sí, eso es el aspecto que dan muchas comunidades. Si podemos creer el mapa del Senami sobre la erosión, 90% de la sierra está afectado por erosión moderada a severa, lo que quiere decir que la degradación está por todas partes, ¿no? Más del 90% de la sierra. Siguiente, por favor. Esto es una foto de una comunidad en el distrito de Caicay. Estos bosques han sido plantados mucho después de que nosotros estuvimos ahí. Estamos viendo muchas veces que las familias, las comunidades sigan plantando. Normalmente salimos de un distrito con solamente el 1% de la superficie del distrito plantado con bosques. Las extensiones son enormes, el reto es tremendo. Siguiente. Tenemos esta sugerencia para una nueva política nacional forestal. Priorizar la selva en cuanto a plantaciones forestales y recuperación, ya que es el epicentro del colapso ecológico de Perú, ¿no? Como han visto, más del 90% en estado degradado. Las comunidades campesinas y nativas deberían ser protagonistas en la propuesta y no empresas comerciales, ya que deberán ser, ¿no?, ellas que manejan los recursos. Generar la recuperación de la economía rural de la sierra mediante la recuperación ambiental. Siguiente. De acuerdo a esta lógica, ¿no?, se recupera la economía rural recuperando, ¿no? Entonces, abajo, el peldaño más bajo es el estado totalmente degradado. Es ese estado en el que estamos, ¿no? Y tenemos que lograr la recuperación, incluyendo plantaciones forestales. Hay algunos temas que quiero agregar a esto, ¿no? Por su visión y enfoque metodológico, Pachamama-Raimi no ha requerido mayor apoyo del Estado, ¿no? Y salvo en el caso de los gobiernos locales. Pero bueno, los gobiernos locales aportan algo de materiales y equipos, pero lo importante es que con ello fortalecemos la sostenibilidad de los cambios logrados en las comunidades. Entonces, no tenemos una lista de dificultades en las relaciones con el Estado. Creemos que las políticas públicas que se van a proponer tienen que ser muchísimo más ambiciosas. El aporte de Perú para frenar la crisis existencial en que estamos puede ser muy grande. Y me refiero en cuanto a estas crisis al cambio climático, la extinción masiva de especies de plantas y animales, ¿no?
La recuperación de la sierra deberá hacerse con suma urgencia por la crisis existencial que vivimos. La propuesta no refleja el sentido de urgencia necesaria, ni mucho menos la escala necesaria que se requiere para ello. Una política de dimensión nacional de restauración de una ecología que ha sido dañada por siglos, me refiero a la ecología de la sierra, debe involucrar, movilizar necesariamente a la población. ¿Tiene un minuto para concluir, ingeniero? Ya, la inversión mayor debe provenir de la población, en la certeza de que a él revertirán también los beneficios. La creencia que la inversión privada de empresas puede ser la base de la restauración ecológica es errada. Los conflictos que se originan en las concesiones para el aprovechamiento solo mercantil son inevitables. El país necesita paz. Pachamama Raimi ha demostrado que la población tiene la capacidad para hacer plantaciones forestales de dimensiones interesantes y recuperar su territorio. Con ello, llegar a su prosperidad, lo que contribuye a la estabilización social del país. Cuando la población es la que se involucra en un buen manejo ambiental y percibe sus beneficios a corto, mediano y largo plazo, se garantiza la cobertura amplia y se afirma la sostenibilidad en un ciclo armonioso y positivo. Sobre los bonos de carbono, es bien difícil lograr para los bosques, para las plantaciones hechas, porque no tenemos una hoja de ruta clara para acceder al mercado de bonos. El costo es muy elevado para ingresar a este mercado. Es más costoso lograr registrar estos bonos de carbono que las mismas plantaciones, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, como hicimos anteriormente, le cedo la palabra probablemente a uno nomás de los asistentes para 2 minutos de intervenciones con preguntas u opiniones relacionadas a la ponencia que acabamos de escuchar. Si pudieran levantar la mano, por favor. Jorge Álvarez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante la ponencia del ingeniero de Pachamama Raimi. Muy importante el trabajo que hacen las comunidades y con el apoyo de sus autoridades, ¿no? Y eso es interesante. Lamentablemente en la selva, por lo menos en la selva de Huánuco, sucede todo lo contrario. Aquí las comunidades, en vez de plantar, vienen deforestando los bosques, BPPs y concesiones con apoyo de sus mismas autoridades. Entonces, también escuché en la anterior ponencia que tendrían que fortalecer o socializar este tema con las autoridades, inclusive la autoridad regional, provincial y distrital, para que se evite este tipo de acciones y se siga perdiendo los bosques. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacer en este caso para que se siga evitando o en todo caso controlando la deforestación? Muchas gracias. Ingeniero. Sí, muchas gracias. Sí, es muy importante lo que dice el ingeniero Jorge Álvarez. Hay un conjunto de temas para evitar la deforestación, para que la población de estos pueblos en la selva pueden vivir, pueden ser prósperos, ¿no? En la página web de Pachamama Raimi hay inclusive una publicación sobre este tipo de ambientes, donde se puede recuperar, donde se describe cómo recuperar el bosque tropical con una población que aprenda cómo hacerlo, ¿no? Y evidentemente siempre juntamente con las autoridades locales. Bien, muchísimas gracias. Entonces, a continuación, tenemos la presentación del señor José Luis Capella. Él es el director del programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA. Es profesor de Derecho Ambiental en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
abogado y magíster en Ciencia Política y Gestión Pública, con más de 15 años de experiencia en Derecho y Política Ambiental y de los Recursos Naturales. Es graduado de la Universidad Católica, obtuvo un título de segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales en la misma casa de estudios, graduado de la maestría en Ciencia Política y Gestión Pública de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, con una tesis sobre el proceso de aprobación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Desde la SPDA tiene a su cargo un equipo que aporta en la mejora del marco normativo e institucional para la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Asimismo, colabora con la implementación de instrumentos legales de defensa e incentivos para que los ciudadanos manejen bosques y otros ecosistemas. Ha participado del diseño e implementación de la legislación sobre bosques, servicios ecosistémicos, cambio climático, áreas naturales protegidas, entre otras. Con el equipo de trabajo de la SPDA implementó una plataforma de seguimiento de denuncias ambientales que busca brindar atención para los ciudadanos más cerca de los bosques cuando se enfrentan a problemas de tala ilegal, minería ilegal o invasión de sus tierras. Es autor de artículos y libros vinculados a temas forestales, hídricos, servicios ecosistémicos, cambio climático y áreas naturales protegidas. Muchas gracias, José Luis, por participar. Tienes 8 minutos y te aviso cuando falte uno para concluir. Adelante. Gracias, ingeniera Alfaro, y muchas gracias a los organizadores. Voy directo a los temas de la propuesta. Agradezco mucho el esfuerzo. Estuve en la presentación inicial de este ciclo. En la presentación inicial del ingeniero Groiani se dieron el marco en el cual se había realizado este trabajo académico y con cargo a seguir mejorando. Quería hacer una anotación de forma, que me parece importante, relevante, con relación a que existe un proceso formal de elaboración de una política nacional forestal y de fauna silvestre que tiene un inicio hace más de 2 años y que debería insertarse a este tipo de esfuerzos participativos como el que están comentando ahora, a ese proceso formal relacionado con lo que será finalmente una nueva política nacional forestal y de fauna silvestre mejorada. Yo voy a empezar con un tema, de repente, de lo que no encuentro en la configuración del ejercicio elaborado por los autores. Yo encuentro que el enfoque de las 4 visiones está desligado de objetivos actuales y necesarios relacionados con el patrimonio forestal y de fauna silvestre. Y voy a mencionar solo 4. En primer lugar, encuentro que hay un desacople con la realidad que estamos viviendo en torno a los ecosistemas, a la fauna silvestre y a la zoonosis que nos está causando esto que estamos viviendo todos al no poder estar en una sala ahora, sino tener que estar todos de manera virtual. La oportunidad de documentos como el que ha sacado el PNUMA, de una nueva visión de cómo se ven los ecosistemas, encuentro que aquí no tiene un eco y más bien parece, por la visión 1, entrando ahí a materia, que los bosques serán para madera o no serán. Es lo que encuentro en la visión 1. Creo yo que el enfoque de servicios ecosistémicos, el enfoque de la fauna silvestre como predominante elemento a conservar, el enfoque de derechos humanos relacionado a la interculturalidad, no se desprende de lo que se está colocando. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? En el enfoque de servicios ecosistémicos, todo el tema de cambio climático, hoy en día el Perú tiene una serie de avances del Ministerio del Ambiente relacionados con REDD+, relacionados con los avances en la implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que encuentro que pueden informar esta política de una manera más decisiva. En ese momento se está discutiendo estándares para ver en qué área se puede, por ejemplo, lo que mencionó la persona anterior, hacer bonos de carbono, o mejor dicho, mecanismos de mitigación vinculados a deforestación y degradación. Y esos estándares son definitivamente importantes para el país. Y, por si acaso, esos estándares incluyen que un título habilitante en donde incluso se saque madera también puede obtener carbono o beneficios del carbono. Lo cual quiere decir que no hay una dicotomía entre el manejo forestal y la posibilidad de mantener bosques y recibir recursos. Aquí en la política que ustedes han presentado, yo encuentro esa dicotomía, que es o esto sirve para reforestar y restaurar, o esto sirve
para manejar y sacar madera. Lo otro que es importante en este caso es que las concesiones que sí definitivamente han funcionado en el país, las concesiones forestales, son principalmente las de ecoturismo, conservación, productos no maderables. Las concesiones maderables tienen altos y bajos para medir, pero en esta política no encuentro una mención al tema de ecoturismo, conservación, etcétera, que es de donde se puede encontrar lecciones aprendidas de qué es lo que sí ha funcionado en el camino. Y el tercer elemento que encuentro, para ir rápido, es que se habla siempre de ecosistemas de bosques, y los ecosistemas que no son de bosques y tienen que estar comprendidos dentro de esta política son claves. Los humedales acaban de tener una norma que felizmente el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Agricultura se han puesto de acuerdo en sacar un decreto supremo de este mes, ¿no? Que es el de la gestión multisectorial de humedales. Y estos ecosistemas no encuentro una salida a ellos en términos de la política. El segundo comentario que quiero hacer es sobre la propiedad rural y la tenencia forestal que presenta la política. Ya lo ha explicado el ingeniero Rincón, la receta mágica parece ser que todo está registrado, que todo esté escrito, que todo esté en un título, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle propiedad a quienes tienen tierras deforestadas porque con ello la inversión llegará. Bueno, un par de comentarios. Los bosques de producción permanente están registrados y alguien vio un cambio y un respeto irrestricto en invasión, en titulación encima de los BPPs, acaba de mencionarlo una de las personas que comentó, no. Entonces, no pensemos en las recetas mágicas desde el punto de vista economicista, sino también, busquemos también recetas en donde la gestión efectiva se suma a derechos de tenencia. Me parece muy bueno que se discuta en qué condiciones se puede dar o se puede discutir la tenencia forestal en términos de concesión, propiedad, etc. Es un buen punto de apoyo, pero me parece que hay que comenzar con otros elementos también. O sea, le vamos a dar propiedad sobre áreas deforestadas. ¿Y qué pasa con los pueblos indígenas que tienen más de 13 millones de hectáreas y hasta ahora siempre le hemos dicho no, propiedad para ti no, para ellos no? ¿Qué pasa con los productores de sistemas agroforestales? ¿Qué pasa con los pequeños productores? Para ellos no. Parece que la propuesta afirma una necesidad de propiedad en la medida de que haya gran inversión respecto de ella. Esa es mi lectura de lo que encuentro en la propuesta. Lo otro que es importante es que ya hay medidas que están acercando, sin tener propiedad privada, a una gestión efectiva de esos modelos, ¿no? Tenemos en la legislación actual una posibilidad de entregar cesiones según sus sistemas agroforestales, mal regulada seguramente hasta la fecha, todavía falta mucho por hacer, pero tenemos esa oportunidad. Si no está funcionando, hay que buscar la manera de cambiarlo, pero para hacer un cambio tan radical como entregar tierra con aptitud forestal en propiedad, como seguramente ya lo han podido visualizar y lo han comentado, eso requiere de un cambio de la Constitución. Podemos discutir si solo es de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible, pero eso está ahí. Entonces es una piedra grande que hasta que no haya un cambio constitucional es difícil de mover. Y voy a terminar solamente indicando el tema del rol del Estado, porque hace un énfasis que yo encuentro, la propuesta hace un énfasis que encuentro contradictorio. En el caso de bosques naturales, parece decir que la receta es que el manejo lo haga el Estado. Pero se refiere al manejo cuando se trata de madera. Otra vez, el énfasis es muy maderable. ¿Qué pasa con las áreas que están bajo concesiones para conservación, concesiones para ecoturismo, que son varios millones de hectáreas de bosques? ¿Qué pasa con los permisos en comunidades nativas? ¿Cómo va a jugar el Estado respecto a esas áreas? Que además, dicho sea de paso, los informes de Osinfor últimos dicen que ahí es donde se concentra la tala ilegal en el país. Bosques locales, ¿quién maneja los bosques locales? El Estado. Permisos en comunidades, etc. Entonces, vamos a querer más manejo directamente por el Estado. Tenemos que fortalecer primero los llamados distritos forestales, que, ojo, que no es una novedad, sino que estamos regresando 30 años en el concepto de distritos forestales, ¿no? Me acuerdo del canon de reforestación, porque tuve hace 20 años que ir ciudad por ciudad a liquidar las asociaciones que manejaban los cánones de reforestación, y eso de ahí es diferente cuando se trata de incentivar, perdón, ya me estoy pasando, sí, incentivar, 30 segundos. Sí, incentivar el tema de la propiedad relacionada con reforestación. Ahí sí, mejor propiedad privada y que lo haga solo el privado. Cuando en realidad los países que han aumentado su reforestación, por lo menos en restauración, ¿no? Reforestación con fines de restauración, lo han hecho también con capital público,
y han logrado mecanismos no solamente de incentivo de privados, sino en lo público. Ahí me quedo. Muchas gracias por el tiempo para comentar. Muchísimas gracias, José Luis, por la intervención. Tenemos nuevamente 2 minutos para recibir las preguntas al expositor por parte de los asistentes. Si alguien quiere levantar la mano, por favor. ¿Alguna pregunta? Ingeniero Rincón, ¿quería hacer alguna pregunta? No. ¿Alguno de los asistentes, por favor, si quisiera hacer alguna intervención? Paola, ¿me permites? Por supuesto, Roger. Gracias, Paola. Muy interesante el análisis, José Luis. Y con toda la experiencia que tiene, es un aporte muy interesante, pero habría que leer las propuestas que no están explicitadas, de repente, como fuese la intención para cada tema. Pero en términos generales se habla de bienes y servicios ambientales. Y bienes y servicios ambientales sabemos que es todo lo que nos brinda el bosque, ¿no? Entonces, inclusive, esta propuesta la hemos abstraído del tema maderable. Por eso es que inclusive se plantea una ley forestal y de fauna silvestre independiente de la de bosques, ¿no? Entonces, cuando se habla de bienes y servicios ambientales, se está tratando todo el tema no maderable y también los productos diferentes a la madera. Inclusive, en la siguiente reunión, en la quinta reunión, va a presentar César Barriga, cuando se hable con los empresarios, toda la importancia de los productos diferentes a la madera. Y definitivamente que en esta visión, sin ser exactamente antropogenista, ¿no? Hay una visión holística, una visión sistémica del manejo de los recursos en beneficios de las personas que habitan los bosques, ¿no? Y cuando se habla del Estado, sí, 30 segundos, y cuando se habla del Estado, se habla que el Estado va a promover el manejo que ya está dándose con las buenas concesiones forestales y otras que el Estado será encargado de gerenciar el manejo. No significa que el Estado tenga que hacer todo, ¿no? Gracias, Paola. Gracias. José Luis, si quieres responder a la intervención. Sí, no, Paola. Gracias por el comentario. He revisado el PDF enviado completo, solamente quiero hacer esa tingencia, pero desde mi punto de vista, el conjunto del proyecto responde a un problema que es diferente al que yo identifico, como dije en la primera parte de la intervención, el objetivo central, que es el manejo de un ecosistema. Las leyes partidas como bosques, fauna silvestre, plantaciones o reforestación, suelen buscar manejar esto como recursos naturales. La versión de enfoque ecosistémico y holística debería llevarnos a una norma, de repente, una ley de ecosistemas o de patrimonio o algo por el estilo. Pero es un tema para conversar y agradezco mucho la invitación para poder seguir haciendo ese intercambio con los autores y etcétera. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, para concluir con nuestro panel, vamos a cerrar definitivamente con broche de oro, con la intervención de la señora Yolanda Ramírez, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de AIDER. Ella es antropóloga, formada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorado en la Universidad de Bucarest, en Rumanía. Ha realizado estudios complementarios de sociología, estudios amazónicos, pedagogía audiovisual, género y conservación. Posee formación práctica en ecología, comunicación social e intercultural, planificación estratégica, responsabilidad social empresarial y gestión de conflictos. Tiene más de 20 años trabajando con pueblos indígenas de la Amazonía peruana, principalmente de Ucayali y Madre de Dios, con proyectos de desarrollo y conservación ambiental, aplicando los enfoques de interculturalidad, equidad de género e inclusión social. Realiza
y conduce los procesos de fortalecimiento y desarrollo de capacidades con comuneros que viven en comunidades nativas. Es asociada y directiva de AIDER, la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, donde tiene la dirección de investigación y gestión del conocimiento. Adelante, Yolanda, 8 minutos y te aviso cuando quede un minuto para concluir. Sí, gracias. En realidad estoy así, entre que sorprendida y muy agradecida por la invitación para participar en este evento. Además que me parece interesantísimo esta propuesta porque es trabajo así en un equipo y de, como dirían en mi tierra, no de cualquier gente, sino de gente leída y escribida con experiencia, y esto en realidad yo lo valoro mucho. He leído también el documento. No sé si en toda la dimensión que hay que volver a leerlo. Sin embargo, yo quisiera hacer algunos comentarios con la mejor predisposición, ¿no?, de aportar, porque estoy involucrada en lo que se llama para esta propuesta el sector forestal. Yo me sumo a muchas ideas que José Luis Capella ha manifestado. No hemos hablado, no nos hemos puesto de acuerdo, hace buen rato que no hablamos con él. Sin embargo, creo que efectivamente hay algunas cuestiones que como que de repente no están explícitas cuando Roger Tarazona, para mí es Roger, ¿no? En mi tierra hablamos de Roger, no de Roger. Entonces, cuando Roger plantea que sí están, ¿no? Sin embargo, ¿no?, como está puesta ahorita la propuesta, además de visiones, yo no sé, claro, se han planteado una visión para cada aspecto. En realidad estamos hablando de una parte de lo que sería el sector forestal, patrimonio forestal y fauna silvestre, reforestación y abastecimiento de madera, servicios ecosistémicos, leyes e instituciones, ¿no? Interesante las estrategias puestas ahí. Sin embargo, yo quisiera marcar, ¿no?, para seguir reflexionando y analizando, que eso que llamamos el sector forestal no es una cosa tan simple, ni algo que podemos cortar, partir, ¿no?, en partes. En realidad es una realidad muy compleja, y yo creo que no solamente ingenieros forestales tienen la palabra para decidir lo que pasa en el sector forestal, porque el sector forestal no es, pues, como ya se dijo, no es solo madera, tampoco es decir productos no maderables, ¿no? El sector forestal y el 60% de nuestro terreno, por ejemplo, es amazónico, pero tenemos los Andes, tenemos la costa, todos marcados por todo este llamado sector forestal, y una complejidad muy grande que imbrica, ¿no?, lo que llamamos bosque, pero también tiene el agua, el suelo, es decir, y el ecosistema. Creo que mirarlo de otra manera, y ahí hay que sí manejar, ¿no?, el que se tenga que conversar no solamente con otras disciplinas científicas, sino también hay que pensar, creo, y proponer que para una reforma del sector forestal tienen que confluir, por ejemplo, un Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura nos va a marcar pautas y protocolos para los pobladores, ¿no?, básicamente rurales, indígenas, andinos o amazónicos, que tienen que ver con el sector forestal, ¿no? Tenemos que conversar y hacer que se articule también lo que plantea el Ministerio de la Producción, ¿no? El Ministerio de Desarrollo, Inclusión Social, en fin. Yo creo que hay que hacer todo un trabajo intersectorial, interdisciplinario e intersectorial. Y desde mi perspectiva antropológica y social, como solemos decir, creo que hay un aspecto que habría que trabajar un poco más, o tal vez dar también aportes y mayor orientación a los tomadores de decisiones, que para mí se resumiría en lo que es la gobernanza forestal, así en un término muy, muy grande, que es hablar de gobernanza. Hablar de gobernanza no es solamente de leyes, normas, directivas. La gobernanza para mí pasa porque empiezas con una planificación que hace posible tu gestión, que hace posible la administración, y que tiene que estar manejado desde un
todo un componente de supervisión, asesoría, asistencia y control, no solamente control y fiscalización, previo a eso supervisión, monitoreo, y que esto debe cerrarse con una evaluación de lo actuado y volver a empezar con una planificación en una suerte no de círculo, sino de espiral en crecimiento. Entonces, para esa gobernanza forestal, hay que también identificar que se requieren herramientas para llevar a cabo, ¿no? Y esa gobernanza forestal no está solamente en los sectores del Estado. El Estado somos todos. No está en los sectores del Estado, ya identificados como el Ministerio. Tiene que estar en todas las instituciones que se involucran en el manejo del sector forestal en general. No digo manejo de bosques solamente, ¿sí? Y esto implica instituciones diversas, ONGs y sobre todo las poblaciones sean comunidades campesinas nativas y también empresarios, empresas forestales. Siento que en la propuesta, por ejemplo, hablar de empresas forestales, se piensa en el no indígena. Me disculpan, pero es la percepción que saco del documento y de la presentación. Si me equivoco, qué felicidad, me equivoqué. Porque lo que tendríamos que plantearnos es que también las comunidades pueden manejarse y deberían manejarse como empresas forestales sin perder identidad cultural. En un proceso de lo que en AIDER estamos tratando de que se avance, llamamos nosotros los negocios inclusivos y sostenibles, ¿no? Entonces, hay que generar instrumentos para esta gobernanza, hay que asegurar que se dé la sostenibilidad y la sustentabilidad de los recursos, lógicamente un marco legal, marco institucional, la participación activa de todos los actores. Tampoco yo por muy antropóloga que sea, no es que me sesgue y que solamente tengo que tratar con los indígenas, no. Es que eso es lo que nos falta articular. Este país siempre ha estado dividido entre lo indígena y lo no indígena. Y estoy hablando de indígena tanto andino como amazónico, porque la tradición de las comunidades campesinas que existen en la costa es otra, ¿no? Pero igual, pequeños productores. Entonces, el empresario no está en la imaginación, ¿no? Que puede ser este indígena. Este indígena es productor, que tiene que insertarse en la cadena productiva, en la mejor de los casos a la cadena de valor. Pero no. Un minuto para concluir, por favor, señora Yolanda. Estos productores deben tener voz y voto para las tomas de decisiones, ¿no? Entonces es importante que establezcamos, ¿no? También creo yo dentro de la propuesta, cuán interesante es hablar de una reforma del sector forestal o de cambios en el sector forestal desde un enfoque de derechos, un enfoque de interculturalidad y un enfoque de equidad de género. Y me quedo ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí tenemos un espacio mayor para intervenciones. Pueden hacer sus preguntas o dar su opinión respecto a cualquiera de las ponencias, por supuesto de la señora Yolanda Ramírez también. Sí, por favor, les agradeceré si es que hacen alguna pregunta que nos indiquen a quién va dirigida para que el expositor pueda hacer su intervención al respecto. Si pudieran levantar la mano para ver quién quiere intervenir. Claudia. Carlos Rincón, Claudia. Ingeniero Rincón. Sí. ¿Quiere intervenir? Sí. Ok, adelante. Unos comentarios, por favor. Sí. Sí. Muy interesante lo que ha planteado el doctor José Capella y también Yolanda. En realidad, todo lo que nosotros cuando empezamos a hacer la política, partimos de un punto de vista original, ¿no? O sea, no tomamos en consideración, por ejemplo, muchas de las normas ya establecidas, lo que están, la situación administrativa, de gestión que tiene el sector forestal, ¿no? No hemos, ¿perdón? Sí, adelante. Ya, entonces no hemos partido de ese tipo de... Perdón, y voy a cortar, ya. No hemos analizado mucho el pasado, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, lo original es todas las experiencias que hemos vivido nosotros, todo el equipo. Entonces hemos ido
colocando, armando el documento, en ese sentido. Pero lo que manifiestas, José, es de que todo lo que has dicho está, de una manera está. Y tampoco hemos hecho una discriminación del pequeño, grande, mayor, lo hemos eliminado a los pequeños, no. Tampoco, todos están ahí involucrados en esta política. Posiblemente no hemos sido un poco más claros en ese sentido, ¿no? Pero la participación de todos está ahí. Con relación a los ecosistemas, también cuando hablamos de bosques naturales, el patrimonio forestal, ahí están los ecosistemas, ¿no? Entonces, hay productos dentro de los ecosistemas, hay productos maderables y no maderables, y la participación también de las comunidades nativas están también en la propuesta. Ahora, en lo que es comunidades nativas, ¿no? Cuando ellos tienen la oportunidad de manejar sus bosques, ¿no? Inclusive, cuando hablamos sobre comunidades nativas, decíamos, eso tiene que ser asistido, incluyendo, ¿eh? Tiene que ser asistido por el Estado, o por el gobierno, o por alguna institución, de tal manera que ellos puedan usufructuar de su bosque. Y pueden usufructuar su bosque bajo dos caminos fundamentales, ¿no? Uno puede ser porque si se dedican a la madera, ¿no? También hay servicios ecosistémicos y productos del bosque en sí que pueden desarrollarse y todo eso, pero enfocándonos solo en la madera que pueden sacar en las áreas de comunidades nativas, esta asistencia, ¿no? Les da la oportunidad a la comunidad nativa a tener ingresos laborales, ¿no? Porque ellos son los que van a manejar el bosque, ¿no? También van a tener una regalía, ¿no? Entonces también está dentro de la política. Pero tampoco hacemos discriminación con los pequeños. Más bien al contrario, nosotros estamos más preocupados de los pequeños porque justamente ahí está la informalidad. Nosotros tenemos que hacer que esa informalidad baje. ¿Por qué? Porque para que ellos se formalicen, participen, manejen y puedan crecer, ¿no? Ahí está. Lo que pasa es que todo lo hemos englobado, por ejemplo, productores. Hay pequeños, grandes, medianos, ahí están englobados, ¿no? Y todos los aspectos interculturales también pueden estar ahí, se pueden desarrollar. La política no es que hemos diseñado, no es algo como candados o cuadraditos que se definen en cada uno de esos sitios, es más genérico, ¿no? Entonces va por ahí, por ese lado. Ese es más o menos lo que podría darles de adelanto, pero muy interesante porque son apreciaciones que nos han hecho y tenemos que tomarlos en consideración para aclararlos esos puntos, ¿no? Gracias. Muy bien, ¿alguno de los expositores quisiera intervenir? Yo que ya tengo el micrófono abierto, antes de que Adelante. José Luis, en todo caso, sí, he sido capaz de hacer estos comentarios y prácticamente como decirles, habría que enfatizar en esto, es porque no está claro. No digo que estén haciendo discriminación negativa, pero tampoco se está haciendo discriminación positiva, porque hay pequeños productores y hay estas comunidades nativas, indígenas, en fin, que en algún momento sí requieren que se les apoye para que puedan contar con aquello que no les es fácil, porque no son sujetos de crédito, no hay un sistema financiero que los apoye, ¿no? Incluso hasta el marco legal que puede decir que se les consulte sobre lo que el Estado quiere hacer en sus tierras y no se les consulta, se les informa que ya se tomó la decisión de que ahí entra petrolera, que ahí entra minería, que entra, no sé, cualquier empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en la propuesta que ustedes hacen, si está mencionada, no está lo suficientemente clara. Yo me pongo en plan de cualquier persona, no el especialista, ingeniero, que ahí yo entiendo que ahí está todo. Solamente esta sugerencia, porque digo, eso está contemplado, genial, pero hay que hacer, ¿no? Lo obvio, hay que hacerlo evidente. Me quedo ahí, nada más. Muchas gracias. José Luis. Tenía las manos levantadas Roger y Jorge
Sí. Vale, sí. Entonces no sé si voy yo o primero ellos, como ustedes. Si es breve, yo creo que podemos responder a la pregunta anterior, la intervención anterior, si es breve, y después le doy la palabra a Roger. Sí. Perdón, Roger, disculpa. No, pero para Roger es Roger. Le gusta que le llamen así. Bueno. Sí, yo me acuerdo de muchos años que así le llamaba, disculpa. Si no es así, disculpa, Roger. A ver, entonces, yo lo que planteaba con el tema de qué es lo que encuentro es el énfasis, ¿no? He recibido bastantes veces la crítica en el dictado, por ejemplo, de que la 27308 era una norma, ¿no? La ley 27308 del 2000, que simplemente veía, por ejemplo, por poner el ejemplo que bien ha explicado Yolanda, a los pueblos indígenas cómo saco madera de sus áreas. Y efectivamente, la 27308 tenía un artículo de pueblos indígenas y ninguna palabra vinculada a interculturalidad, respeto por derechos tradicionales, nada, ¿no? Nos hemos demorado mucho y ha sido muy doloroso tener que asumir que el enfoque de derechos fundamentales es el que tiene que valer como primar cuando hablamos de bosques y pueblos originarios, o bosques incluso, y bosquecinos, ribereños, es un enfoque distinto. Por eso quiero hacer énfasis en este comentario, no porque se haya tratado de ocultar a un actor, sino porque el enfoque debe ser un enfoque diferente desde el derecho, ¿no? Y hablo desde la política pública y el derecho. Y si podemos seguir conversando de eso más no es una crítica porque sí, sino porque es como lo que yo entiendo en el enfoque que se ha tratado en este caso. Y se refleja también en la propiedad, en la tenencia, también hay un reflejo, lo podemos hablar un poco más adelante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para que no nos falte tiempo, vamos a darle la palabra primero a Roger Tarazona, después a Jorge Malé, y también alguien a través del chat me está pidiendo la palabra, entonces vamos a tener esas 3 intervenciones. Después Helmut, vamos a tener esas 4 intervenciones y después le cedo la palabra a los panelistas por si alguno quiere intervenir antes de cerrar el evento. Adelante, Roger. Gracias, Paola. Una cosa bien cortita. Bueno, en realidad Roger para mí es lo mismo. Las formas casi no me importan, pero los fondos son los que valen. Entonces, un saludo para José Luis y para Yolanda también. Solamente una cosita bien pequeña. Esta plataforma de discusión de la propuesta tiene 9 paneles. Ha habido un panel principal que ha sido muy abierto y luego han estado dirigidos a públicos objetivos con panelistas por diferentes, si se quiere llamar, especialidades o actividades dentro del sector forestal en general. Entonces hemos tenido con empresarios, ahora con ONGs, inclusive hemos tenido un panel de discusión, de conversación, de intercambio de ideas con comunidades nativas, con representantes de comunidades nativas. Entonces, si bien es cierto, dicen que no está explícito, quizás eso tenemos que mejorar. Hay que incorporarlo, explicitarlo, lo que está ahí entre líneas, hay que explicitarlo. Pero muy buenos sus aportes, gracias, pero como les digo, este es el cuarto, faltan todavía 5 paneles. Entonces ahí en cada grupo específico se están recogiendo todos estos aportes para poderlos incorporar y presentarlo en un documento final. Gracias, Paola. Muchas gracias. Ingeniero Jorge Malé. Gracias, Paola. Muchas gracias y felicitaciones tanto al expositor como a los diferentes panelistas. Como acaba de decir Roger, pues, y también ya lo dijo Ignacio al inicio de la reunión, nuestra intención es recoger insumos, recoger opiniones, recoger sugerencias y todas las críticas son bienvenidas. Somos conscientes de que el documento en sí probablemente no expresa en toda la magnitud que muchos quisieran determinados aspectos o detalles, como ya lo dijo Yolanda, por ejemplo, nos dijo muy claramente que es posible que eso esté intrínseco, pero que no está suficientemente expresado. Y lo mismo en las observaciones y recomendaciones que nos hace José Luis, ¿no? Entonces, estamos recogiendo estas opiniones, estas sugerencias de parte de ustedes. Se está
tenemos un trabajo de sistematización también que recoge los resultados, las opiniones en cada uno de los paneles y vamos estableciendo sinergias, conexiones en complementación de todas las observaciones y sugerencias que estamos recibiendo en relación al documento original, que probablemente ya no sea el mismo que ustedes conocen, sino bastante mejorado gracias a precisamente los aportes que estamos recibiendo. Sin embargo, simplemente para resaltar que sí, hay un enfoque ecosistémico, holístico, que de repente está un poquito más cargado porque esa es la problemática actual, el tema de la madera, ¿no? Que es un tema que realmente complica mucho todo el contexto del manejo, de la administración, de la gerencia del recurso forestal. Pero tal vez no se ha tocado mucho el tema de las otras concesiones porque sabemos que en estas sí, como dijo José Luis, las cosas están andando bastante mejor, pero el tema de la madera no es porque la madera siga siendo y va a seguir siendo un elemento principal en la producción. Ya el documento en sí lo dice. Reconocemos que los servicios ambientales, ecosistémicos, van a ser y deberán ser el principal producto, la principal función de los bosques naturales. Y la madera será siempre, digamos, un producto importante, pero en una dimensión mucho menor, porque esperamos que la madera que salga del bosque natural sea madera con un valor agregado muchísimo más alto, y todo lo que es producción comercial, industrial de madera deberá provenir de plantaciones forestales. Eso está claramente establecido, pero de todas maneras, yo creo que lo que ustedes nos acaban de decir, los 4 panelistas, realmente es tremendamente importante y bueno, es nuestra intención recogerlos y sistematizarlos y habrá una última reunión, que es lo que llamamos ya el panel grande, en todo caso, digamos, de resultados, de análisis, donde esperamos que todos ustedes vuelvan a participar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Malé. Vamos primero con Helmut Choice y después ya con los 2 pedidos a través del chat. Adelante, Helmut. Gracias, Paola. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Ok. Yo quería complementar lo que han dicho mis colegas. En realidad, agradecer a los panelistas, que en realidad coincidimos, creo, con todas las cosas que se han dicho. Tal vez de repente contar un poquito de cómo se sucedió esto, que no fue, digamos, un producto de ni siquiera un mes, ¿no? Hemos contabilizado que son más o menos 9 meses y que nos hemos reunido un grupo que en apariencia y bueno, por la formación, tenemos bastante en común, somos ingenieros forestales y por lo tanto es válida la impresión que tienen los demás panelistas y participantes y siempre hemos conversado, ¿no? Que la idea es que justamente se complemente con otras disciplinas, bien lo ha dicho Yolanda, y que definitivamente a la hora inclusive de nosotros reunirnos, cada uno tenía su propia sesgo de formación, tratando justamente, y han sido a veces, si contamos las horas, no sé cuántas habrán sido, pero muchas horas en que inclusive hemos debatido fuertemente entre nosotros. Y de hecho lo hemos notado, y hay que reconocerlo, que hay una carga de pesos dentro del documento donde se hace énfasis mayores en algunos aspectos y en otros no tanto. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis. En el sentido de a veces no se visualice o se visualice muy levemente y por lo tanto él ha marcado y manifestado un poco justamente esas cosas
que vamos a tener que reforzar. O sea, de hecho, nosotros ya le hemos comentado que este documento, que lo han leído, ya inclusive ya lo estamos pensando diferente, de cambiar varias cosas, que ya hemos visto que ya ese documento inicial, que no lo hemos cambiado cuando hemos empezado estos los paneles, tiene que mejorarse y complementarse justamente para que esos énfasis sean, sean justamente más fáciles de asimilar por un contexto mayor de la población, porque ahí estamos viendo que ni siquiera esto solamente lo tiene que entender un grupo de profesionales que están metidos en el sector forestal, sino que tiene que trasvasar eso y tiene que tratar de tenerse unas políticas forestales que la sociedad en su conjunto, hasta la parte urbana, pueda entender la naturaleza de la importancia de esto. Muy bien. Definitivamente los servicios ecosistémicos, el tema también de la población, esto que lo han manifestado, solamente para terminar ahí, de que no se ve justamente, a veces se ve solamente la madera, se ve solamente la parte de los grandes empresarios y por ahí hay que corregir, de dar la idea, el enfoque claro. Y finalmente el Perú, su gran potencial está en la biodiversidad, por las características climáticas y culturales. Por ahí es donde de repente tenemos que enfatizar mucho más para que quede más claro. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos dos últimas intervenciones. Por favor, les pediría que sean muy breves, porque ya casi estamos cumpliendo el tiempo. La primera de ellas, Raúl Mauricio de los Ríos. Muy buenas noches. Les agradezco muchísimo la invitación. He escuchado detenidamente a los expositores y va mi pregunta tanto a José Luis, saludos desde aquí fraternos, un fuerte abrazo, José Luis, igualmente a la expositora, que me gustó mucho el tema indígena. Son dos preguntas. Si han leído detenidamente, las políticas que están, que quedó como proyecto, la están construyendo al año 2050. Es decir, nos quedan 30 años. Mi pregunta es directamente referida a la duración de un bosque en la cual es importante saber la dinámica. ¿Ustedes creen que es suficiente 30 años? Teniendo en cuenta que en 20 años que dura una concesión forestal, no hay indicadores de crecimiento y de regreso a las unidades de aprovechamiento, unidad número 1, para saber si existen o no existen las especies forestales. ¿Creen ustedes que en 30 años podemos hacer esos indicadores? ¿Dónde están los indicadores? Quisiera saber indicadores y tiempo. Si leemos detenidamente lo que nos exige ese plan, habla del 2030. Nosotros nos hemos ido al 2050, pero ahí requiere de un sustento y de una dinámica muy especial de lo que significa el bosque y su crecimiento, o la destrucción de topsoil, o lo que significa cuánto tiempo esos elementos y esa estructura se requiere una regeneración y el crecimiento de las especies. Se me ocurre hablar del chihuahuaco con 500 años y otras especies. Entonces, dinámica, tiempo, indicadores. ¿Cuál es su opinión, por favor? Gracias. Gracias. La última intervención, por favor, una persona de UNAS, si nos podría decir su nombre y hacer una pregunta de manera muy breve. Sí, mi nombre es Aguirre, buenas noches con todos, ¿me escuchan? Sí. Sí, básicamente saludar a esta iniciativa, que de este enfoque, de esta nueva visión, pero sí concuerdo con Capella y la antropóloga que creo que nuestra riqueza del patrimonio de bosque está en el tema, en el enfoque ecosistémico, ¿no? La madera por años y años han sido extraídos, no tenemos ni siquiera una experiencia de manejo forestal, ¿no? Exitoso, ¿no? Yo he andado en las comunidades en aislamiento voluntario y toda la madera que sale al exterior es de los bosques que están en las reservas territoriales, todas. Yo tengo los estudios desde Machu Picchu, Alto Purús, hasta la cuenca de Tigre, en Putumayo, ¿no? Entonces, creo que es conveniente mirar a futuro este enfoque ecosistémico que planteó Capella, ¿no? Yo concuerdo con él y con la autora que indica
la parte social. El bosque está en las comunidades y no se habla mucho de eso. Gracias. Muy bien, gracias. A través del chat nos hicieron la consulta sobre el canon forestal y responsabilidad empresarial forestal. Entonces, si alguno de los panelistas quisiera hacer alguna intervención final, les cedo el uso de la palabra, ya para terminar. Ingeniero Rincón, le iba a dar la palabra al final del evento. Por ahora, si alguno de los panelistas quisiera intervenir para contestar alguna de las preguntas que se formularon. He visto que algunos también ya las contestaron a través del chat. Para respetar el tiempo de todos y todas. Sí. Ok, bueno. Entonces, para cerrar el evento, siendo las 7. En todo caso, sí, solamente para ayudarte a cerrar el evento, yo quiero realmente felicitar, sinceramente, no es demagogia, a todo este equipo de profesionales que además con toda la experiencia que tienen, el haberse decidido a trabajar este documento, lo cual no es fácil, ¿no? Entonces sí, pues están ahí una serie de consideraciones muy importantes. Sin embargo, creo que a los que nos invitan como panelistas, si bien lo solemos reconocer como crítica, no es crítica en el sentido de que, ¿sabes qué? No me gusta o sácalo, cámbialo. No, creo que todos lo que intentamos es aportar a que eso sea mejor, considerando algunos aspectos que cada uno saca también, como quien dice, de lo que es su propia experiencia, ¿no? José Luis Capella desde el derecho, los otros, Claudia desde su propia experiencia también en DAR, ¿no? Que también está muy ligado al tema de derecho. Pachamama Raimi, que no tengo el gusto de conocer, pero me encanta mis primeros trabajos de antropóloga han sido en las comunidades andinas y hasta ahora tengo amistades por ahí. En fin, entonces nosotros quisiéramos que esta propuesta de cambios en el sector forestal, de mejoras a lo que viene siendo el sector forestal, sea lo mejor de lo mejor. Y en ese sentido consideren más que críticas, comentarios y aportes. Como digo, repito, si hay algo de lo que yo pueda haber manifestado y está en el documento, es que algo está fallando que yo, triste pagana en esto, no lo encuentro y me gustaría encontrarlo para que efectivamente, porque hay una pregunta, si hemos tenido obstáculos las ONGs a trabajar, sí, por supuesto, que tiene que ver con toda esa normatividad que es un montón, ¿no? Son muchas normas, pero que no están acordes con la realidad. Entonces, si hay una propuesta de esta naturaleza y trabajada por toda esta capacidad, esta masa crítica, qué genial. Y muchísimas gracias por haberme considerado esta vez y haber compartido con el expositor, Carlos también, que no lo veo hace tiempo, y los panelistas, que ha estado buenísimo, realmente. Agradezco porque también he aprendido. Muchas Hola, gracias. ¿me permites 30 segundos? 30 segundos, Roger. 30 segundos. Yolanda tiene mucha razón, porque recuerdo hace muchísimos años, justamente ese era el problema que teníamos, que escribíamos en un lenguaje donde los forestales entendíamos. Y Yolanda era la que ponía en el lenguaje cotidiano para que la gente que no sea forestal o no esté metido en el tema lo pueda entender. Y eso nos está faltando realmente. Gracias, Yola, tu aporte es excelente. Gracias. Ingeniero Carlos Rincón, le cedo la palabra para cerrar el evento, un par de minutos. Ok, gracias, Paul. Bueno, muy interesante las opiniones que se han vertido, las participaciones que nos han hecho, las ideas que nos han hecho llegar. Ese es enriquecedor. Al final lo vamos a capitalizar y vamos a ir mejorando el documento. Hay muchos aspectos que mejorar, por ejemplo, lo que acaba de decir Yolanda sobre la coherencia. Creo que nosotros tenemos que hacer una norma o un reglamento o que sea coherente con la realidad. Ese factor entre la realidad y las normas, ahí hay un divorcio que se tiene que trabajar bastante, ¿no?
esas realidades se tienen que plasmar en cómo conducir, ¿no? Porque hay muchas ideas en el campo, las comunidades nativas, campesinas, todos ellos tienen sus propias vivencias y todo, y cómo conducir todo eso hacia algo que realmente nos lleve al desarrollo en su conjunto. Eso es, no es muy fácil, pero ahí está. Y ahí no solamente son los forestales los que trabajan, sino hay muchas otras disciplinas que tienen. Lo que ha manifestado el doctor de los Ríos, que él hace una inquietud que tiene sobre la dinámica, los tiempos y los indicadores. Yo creo que nosotros cuando formulamos esto, muy pocos indicadores utilizamos, ¿no? Muy pocos. Y la dinámica del bosque, técnicamente los forestales sí lo conocemos bastante bien, ¿no? El hecho de que hayamos puesto al 2050 no es por la dinámica del bosque, no es por el tiempo que demora en recuperarse un bosque, no es por eso, sino que nosotros queremos llegar al año 2050 con una imagen objetivo, cómo queremos que sea cómo se esté manejando estos recursos forestales, ¿no? Cómo está contribuyendo, todo ese mecanismo tanto desde el punto de vista social, económico, ambiental, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a ese 2050? Esa es nuestra imagen objetivo, ¿no? Y para llegar a esa imagen objetivo es que hemos planteado estas visiones y las estrategias que van a requerir ser ajustadas, mejoradas, ¿no? Ese es en su conjunto. Nosotros, en general, agradecemos a todos los que han participado, las ideas, muy bien, Joaquín Capella. Yo le tengo agradecimiento mucho a SPDA porque en una época me ayudaron mucho en un juicio que tuve y que demandó 7 años y terminó en la Corte Suprema, ¿no? Y todo ese trayecto de los 7 años ellos nos apoyaron, me apoyó personalmente, me apoyaron. Y salimos victoriosos de esa contienda con la SPDA. Y en general, nosotros vamos a tomar, bueno, como es repetir otra vez, todas estos aportes, y creo que un saludo pues a todos los participantes y a todos los que nos han escuchado, y en buena hora nosotros vamos a materializar todas estas opiniones y las vamos a canalizar en este documento que tiene que ser mejorado de alguna manera. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, ingeniero Carlos Rincón. Muchas gracias a la ingeniera Claudia Zúñiga, al ingeniero Guillermo Van Immersel, al doctor José Luis Capella, a la doctora Yolanda Ramírez, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. La próxima reunión es el jueves 10 de junio. Esperamos que nos puedan acompañar también. Y bueno, como dijo el ingeniero Carlos Rincón, estamos registrando todo lo que ocurre en cada uno de estos eventos para poder mejorar el documento que tenemos a puertas. Muchísimas gracias y buenas noches.